Bueno, hermano, siguiendo lo del tema de la semana pasada, vamos a entrar en lo que son las piedras preciosas de Génesis para otra vez entrar en la explicación, como entramos con el río, de cómo todo eso se, se, se ata, se conecta con el propósito de la esposa, que es lo que vamos hablando. En la parte de Génesis, como habíamos hablado la semana pasada, que estaba que los ríos que salían del Edén, también se menciona que sale el río del Edén y después te da los diferentes ríos, pero también te dice donde hay ónice, hay oro, donde está todas las piedras preciosas. Entonces, ¿qué podemos deducir de eso? De esas piedras preciosas. ¿Cómo es que eso es parte del proyecto? Sí, acá, como ya hemos visto la vez pasada, si esto es una línea de producción, hablando alegóricamente en el lenguaje moderno, porque un huerto, un jardín, es algo para producir algo. O sea, en términos industrial, un huerto es una línea de producción, o sea, algo para producir algo. Entonces, ¿dónde están las materias primas en un jardín, en un huerto? En la tierra. Por eso acá vamos a ver que en la tierra están las materias primas, los elementos del fruto para el cual está construido el huerto. ¿Dónde vemos el fruto? Al final. Porque al final de la Biblia, entonces, ¿qué? La Nueva Jerusalén, que es el fruto, desciende del cielo. ¿Qué significa del cielo? Del diseño, del diseñador, de su proyecto que él tenía desde antes de la fundación del mundo, que para eso él concibió un huerto. O sea, todo este proyecto de la creación es el diseño de un proyecto para producir lo que está al final. Al final, ¿qué es lo que está? La esposa. La Nueva Jerusalén, ya vimos que es la esposa, descrita como una ciudad, porque es una nación donde cada uno de nosotros, somos un edificio, por cada uno de nosotros donde Dios habita. O sea, de cierta forma, es una nación, es una ciudad donde Dios mismo es parte, como dice Apocalipsis, es el templo, es la estructura, porque al final la esposa es el cuerpo de él. Por tanto, ya al final está todo manifiesto. La esposa y el esposo, ella que es el cuerpo de él y él es la cabeza. O Pero sea, al final, entonces lo que mencionaste ahí es básicamente una conexión a la escritura que dice que nosotros somos cuerpos, o sea, nuestros cuerpos son templo de Él. claro, 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 porque ese es el propósito del diseño. Pero eso, por eso, ese va a estar el producto final, porque nosotros tenemos que decidir si queremos serlo o no. Porque eso es lo que o sea, en cuanto un hombre está enamorando a una mujer, hay una proyección de él. Él quiere conquistarla, pero ella decide si quiere o no quiere. Porque no es el caso de un perro. Tú crías un perro y el perro va a ser. El perro no es que es fiel a ti, él no tiene conciencia, no tiene decisión. Él está diseñado para ser fiel a la manada y él te ve como parte de la manada. Pero una esposa es alguien que si quiere, ¿ves? Hay una parte en ese desarrollo de conquistar y lograr el matrimonio. Hay una obra que es de él, que la conquista, pero hay una obra que es de ella, donde ella acepta. Y hay una parte donde él reposa, porque tiene que esperar lo que va a decidir ella. Por eso el concepto del reposo en la Biblia. Y hay una parte donde entonces ella decide reposar en él, aceptar. O sea, ¿qué significa reposar en él? Tú vas a ser mi cabeza, tú vas a ser mi esposo, mi vida va a ser tú ahora. Entonces, por eso en la Biblia están estos conceptos: el reposo, el jardín, porque es un proyecto para producir, pero por eso al final hay una cosecha, porque él viene a ¿qué? A ver o sea, el control de la calidad. ¿Quién es la esposa? ¿Quién decidió aceptarme? Y durante todo el trayecto de este proyecto, hay una parte que él está reposando. ¿Reposando qué? Esperando lo que va a hacer ella, si va a aceptar o no. Por eso el libro de Hebreos, Pablo dice: entra a mi reposo. O sea, acéptame, trabaja en equipo conmigo, que es lo que el llamado que está en el sexto día de la Escritura. Dios dice: hagamos esto. Hagamos una pareja, varón y hembra, a imagen y semejanza. Vamos a hacer este proyecto. O sea, Dios está haciendo el proyecto de una pareja a su imagen y semejanza. ¿Por qué a su imagen y semejanza? Porque ella, si es su esposa, va a manifestarlo a él, que es lo que es donde está al final. Entonces, como estamos hablando de la tierra, que es lo que es la tierra es un jardín, son las materias primas. O sea, cuando tú tenías el fruto de una planta, ¿de dónde venían los nutrientes? De la tierra. Entonces, Exacto. vamos a ver que los elementos que se describen el jardín de Edén son los elementos que van a estar en el fruto final de la Biblia. Porque esto es importante. No podemos explicar el jardín de Edén si el jardín de Edén no lo explicamos sin tener en cuenta el producto final. Vamos a caer en una fantasía, en una especulación, porque no va a haber una referencia.
Vamos a empezar a imaginar que si el jardín es esto, que si la tierra significa esto, que... No, espérate. Esto es como cuando yo voy a entender un elefante. Si yo me concentro en la pata nada más y la pata, bueno, la pata tiene uña, pero ¿por qué? Y no veo el elefante, no voy a entender el por qué. O sea, cómo la pata es parte del elefante o sea, ver el elefante completo, ver la idea completa. O sea, para entender el libro de Génesis hay que entenderlo. O sea, por eso Apocalipsis es una palabra en latín, significa revelación. Apocalipsis es la revelación. Yo cada vez que quiero entender algo en la Biblia, no tengo que ir a la revelación. La revelación, por eso el único libro de la Biblia que dice, bendecido el que lea este libro. El único libro que dice eso. ¿Y por qué la Biblia no es una bendición? No, porque es que la revelación, o sea, la Biblia es un misterio. Es un misterio, pero ¿dónde está la respuesta, la revelación de todo? Allá, en Apocalipsis. En Apocalipsis, recordemos, un término que está entre griego, latín, pero el traducido al español, por eso en inglés, las Biblias en inglés no dice revelation. Porque, o sea, Apocalipsis significa, pasa que en español hay una afinación más hay una identidad histórica más fuerte del español con el latín, con el griego. Pero en una Biblia en inglés es Revelation, el libro de revelación. Porque eso es importante entender que Apocalipsis es la revelación. ¿La revelación de qué? La revelación del Rey, de Cristo. Porque es la revelación del Rey, pero yo entiendo quién es el Rey cuando entiendo cuál es el propósito del reino. Y el propósito del reino es reinar sobre una esposa. Y al final ya se puede hacer porque está la esposa. O sea, consumada. Por eso ella desciende del cielo. O sea, el cielo no es un lugar físico. Porque en el cielo lo que tenemos es el cosmos, estrellas, planetas. No, ¿de qué estamos hablando? ¿De quién es el cielo en la Escritura? La mente de Dios. Por eso Pablo dice, si estamos sentados juntamente en el cielo, en su autoridad, en sus pensamientos, en su enfoque, y tenemos la mente de Cristo, de Mashiach. Entonces, ¿por qué desciende del cielo? Porque es el proyecto que está desde antes de la fundación del mundo. Entonces, vamos a la tierra. ¿Qué tiene que estar en la tierra entonces? ¿Cómo podemos entender por qué en la tierra hay onis, si hay oro, hay un río en 4? Porque vamos al producto. Cuando vamos a la Nueva Jerusalén tiene 12 cimientos de 12 piedras. De 12 piedras preciosas. La Nueva Jerusalén tiene la calle de oro. ¿Ve? Es un mar de cristal, una calle de oro, porque allá está el producto de la materia prima que está acá en el jardín. Y ya que estamos hablando de 12 cimientos en la Nueva Jerusalén, déjame ver si les leo. Les leo que esto es interesante porque habíamos visto que el patrón de la Biblia empieza en una semana. Una semana que es el empaquetamiento de moneda, el empaquetamiento de círculo, pero termina en un cubo, que es la Nueva Jerusalén, que tiene el mismo alto, largo y profundidad, al igual que el modelo del tabernáculo. El modelo del tabernáculo termina en un cubo, el lugar santísimo es un cubo. Entonces, quiero, o sea, mostrar esto. La Biblia empieza con una semana, el 7, pero termina con la Nueva Jerusalén, que es un cubo y es un patrón de 12. Vamos a ver que al final, ese patrón de 12, la Biblia termina repitiendo el patrón de 12 veces y no hay más números. Eso es interesante, o sea, ahí lo quiero leer. Pero mira, esto está, dice, porque la Nueva Jerusalén es el fruto concebido, ya es el diseño terminado, la idea consumada. Por eso los frutos que se cosecharon al final, o sea, el producto que desciende del cielo, la Nueva Jerusalén, eso está en Apocalipsis 14, del 14 al 19. Vamos a ver que la descripción de la Nueva Jerusalén es una descripción en 12 patrones de 12. O sea, la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas. La Nueva Jerusalén tiene 12 ángeles que vigilan las puertas. La Nueva Jerusalén tiene 12 nombres de las tribus de Israel inscritos en las puertas. La Nueva Jerusalén son las 12 puertas para las 12 tribus de Israel. Tiene 12 cimientos y en los 12 cimientos, cada cimiento es de piedra preciosa. ¿Ves? Lo que habíamos visto en la tierra del Edén, que están las piedras preciosas. Y la calle de oro, que ya habíamos visto que ahí está el oro, pero estamos hablando ahora de los 12. También la Nueva Jerusalén tiene los 12 nombres de los apóstoles en los 12 cimientos. Y la Nueva Jerusalén tiene 144 codos de grosor del muro y 144 es 12 al cuadrado, o sea, otro 12 más. La Nueva Jerusalén tiene 12 perlas. La Nueva Jerusalén tiene un árbol en su centro, el árbol de la vida, que produce 12 frutos. Y en el medio, que están en medio de la calle de la ciudad, que recordemos que la calle en singular,
la calle. Esto es importante porque como hemos visto la Nueva Jerusalén como una fábula, como una ciudad de muchas calles, decimos las calles, no, está en singular, porque la Nueva Jerusalén es el modelo concluido y el único modelo en la Biblia es un tabernáculo, y el tabernáculo es una calle de oro, donde su piso, las paredes, todo es una calle, digamos así, es como un tubo. Por ejemplo, en el templo que es la magnificación del modelo del tabernáculo, porque el tabernáculo era portable. Por el templo, que es fijo, tenía ya la calle de oro, las paredes de oro, el techo de oro. O sea, el templo es un tubo de oro, una calle de oro. La Nueva Jerusalén es esa calle. ¿Por qué? Porque eso ilustra la esposa, que ella está alineada con el modelo. Porque el oro, ¿quién es? Mashiach, el rey. Entonces ella está alineada con el rey. Entonces ve 12 frutos que produce el árbol de la vida, 12.000 estadios. 12.000 estadios es el largo de la ciudad, es el alto y es el ancho, porque la ciudad es un cubo, tiene el mismo ancho, largo y profundidad, 12.000 estadios. Y como es un cubo, está caracterizado, un cubo es una figura matemática de 12 aristas. O sea, miren qué tremendo. La Biblia empieza con un 7, y ahora les voy a mostrar de nuevo las figuras, pero más concentrado en esto, no todas, sino esta, la que tienen que ver con estos números. O sea, ahí voy a poner la figura, o sea, para que ya se ilustre bien ahí vamos a compartir la pantalla. Ahí se ya se observa ya. O sea, recordemos que la Biblia empieza con un 7, la semana un 7. ¿Y por qué? La vez pasada explicamos por qué esa figura, porque eso estamos hablando de que Dios está mostrando en su texto, en los distintos niveles del texto, matemático, o sea, en los distintos aristas o tipos de texto, está mostrando que Él es Él. Entonces, ¿qué matemáticas se usa en la escritura? Aquella que es el fundamento, el orden más básico. Ya habíamos visto que la matemática, por ejemplo, si la estamos mostrando en algo ilustrativo, como es el espacio geométrico, el círculo más sencillo. O sea, la figura que todo es una unidad. Y el círculo, cuando se empaqueta, un empaquetamiento básico del círculo, habíamos visto que es una unidad de 7, 6 que reposan en un centro. 6, los 6 que reposan en un centro, y eso lo habíamos visto porque es la semana donde hay un reposo. ¿Cuál es el reposo en la Biblia? La boda. El rey, él está enamorando a la esposa, y ¿cuál es el reposo? Al final él recibe, o sea, él está esperando por el sí de ella, y por eso el último día es la fiesta de los tabernáculos, que es la boda, el sí de ella. Por eso todos los días, todo el propósito de la creación descansa en ese propósito, en ese reposo. Entonces empieza en un 7, pero ya habíamos visto que en el espacio tridimensional, ese empaquetamiento de 7 es en la tridimensión 12 esferas. 12 esferas alrededor de uno, porque el cubo es un patrón matemático que son 12 aristas alrededor de una, y van a haber 12 esferas, una en cada arista. Y como la Biblia va a hacer un recorrido matemáticamente desde la semana, desde el 7 que empieza la escritura y termina en un 12. Y ahora estamos viendo cómo la Nueva Jerusalén termina con una descripción donde ya no aparece el 7, porque el 7 viene siendo la base del jardín, la base del Génesis, la base que matemáticamente el 7 son las bases estructurales, son los planos estructurales de este cubo. Y como lo que quiero que vean es el paralelo entre el soporte matemático eterno, que es el lenguaje de Dios en la escritura, y el tema de la escritura. Por eso, si empieza con una semana de 7, la Biblia al final en el Apocalipsis termina en la Nueva Jerusalén con 12 patrones de 12. O sea, ya el único número es el 12, porque termina en el cubo, termina en el producto. O sea, que la Biblia está usando en todo su lenguaje de Génesis y Apocalipsis este soporte, esta base matemática, porque recuerden que matemáticamente se invalida otra, no hay otra. Por tanto, entonces, miren qué interesante. Miren, una pregunta. Sí. A ver, te dejo terminar y después te hago la pregunta. Ok. Miren qué interesante acá. Este cubo que se obtiene al final de las 12 esferas alrededor de uno es un cubo de patrón de 3. 3 cubos de alto, 3 cubitos de profundidad, es 3 por 3 por 3. La Nueva Jerusalén es un cubo de 12 por 12 por 12. Pero ¿cuál es el cubo de 12 por 12 por 12? Es cuando agarramos los cubos o sea,
¿cómo se dice? Los productos de 3. Ve, el cubo de patrón de 3, que es el básico, que es el que estamos hablando, de las 12 esferas alrededor de una, que tiene 3 de alto por 3 de alto por 3 de profundidad. Si hacemos una serie con esos cubos, vamos a tener el cubo de 3 al cubo, el cubo de 6 al cubo, o sea, los múltiplos de 3. ¿Lo están viendo? Los múltiplos de 3 para llegar del primero al de la Nueva Jerusalén son 4. Por eso en el Edén hay una base, el río es una base, la base en 4, porque el cubo se ordena en 4, pero el cubo de la Nueva Jerusalén es el cuarto en ese orden, ¿no es? Ahí tenemos, porque si son múltiplos de 3, el primero es 3 a la 3, el segundo es múltiplo, el segundo múltiplo de 3, 3 por 2, 6, el otro múltiplo de 3, 9, y el cuarto múltiplo de 3, 12. Por eso la Nueva Jerusalén tiene 12 de alto, 12.000 por 12.000 por 12.000. Pero mira qué interesante. ¿Cuál es el evento que está antes de la Nueva Jerusalén? El reino milenial. El cubo que antecede a la Nueva Jerusalén es un cubo de 1000 nodos. O sea, fíjense qué matemática más justa, más recia. O sea, que esto no pudo haber pensado ningún hombre. Porque este cubo de 1000 nodos está en el patrón del tabernáculo. El patrón del tabernáculo, el lugar santísimo, tenía 10 de ancho, 10 de profundidad y 10 de alto. Porque donde el lugar santísimo es donde Dios reina, por eso es el reino milenial. O sea, lo que vean, que quiero que vean la conexión de todo, que si en la nueva, que si en el jardín de Edén, en la tierra tenemos un patrón de cuatro ríos. Recordemos que el río es lo que sale del trono de Dios, que es el espíritu, pero es la base, porque en la tierra del jardín están las bases, la materia prima, lo elemental para producir el fruto. Al final el fruto es un cubo, pero ese cubo ya vemos que es el cuarto en la serie de los múltiplos de 3, y el tercero, porque es el evento que antesala en la Biblia, en el libro de Revelación de Apocalipsis, a la Nueva Jerusalén. El evento de antesala a la Nueva Jerusalén es el reino milenial, y el cubo que está antes de la Nueva Jerusalén es el cubo de 1000 nodos, que es el mismo cubo que ya estaba en el modelo del tabernáculo, porque el lugar santísimo del tabernáculo es 1000 codos cúbicos, porque son 10 codos de ancho, 10 de profundidad, 10 de alto. Entonces, lo que quiero que vean la conexión de todo esto. Y los mandamientos para la esposa, los básicos, no son 10. Miren qué interesante. Interesante. Estos 4 cubos son múltiplos de 3. Si tomamos los múltiplos de 3 y todos los cubos que están intermedios, son una serie de 10 cubos. O sea, del cubo tercero, ¿ves? Múltiplo de 3, 6, múltiplo de 3, 9, múltiplo de 3, 12. Al final es un grupo de 10 cubos, los 10 mandamientos, el patrón cuadrado, las 12 tribus de Israel. Oye, esto es una matemática afinada. Y lo que habíamos dicho, que si empaquetamos el empaquetamiento de 12 esferas alrededor de uno, si lo hacemos en una serie de 4 empaquetamientos, o sea, la esfera, la primera capa, la tercera, la segunda, perdón, la tercera y hasta la cuarta, ¿no es? 4 empaquetamientos, tenemos los 613 mandamientos. Si sumamos todas las esferas, son los 613 mandamientos. Y fíjense en el último empaquetamiento cúbico, tiene 365 días, digo, esferas, pero que corresponde a los 365 días del año. Lo que quiero que vean la conexión matemática, cómo el juego con este patrón define todos los patrones del universo, o sea, matemática, el tiempo. Sí. Y esto está dado ante ya, para terminar ya, mira, este gráfico que muestra aquí, muestra las conexiones de los versículos bíblicos, o sea, la referencia cruzada. Miren aquí a Génesis, Jardín, y miren aquí a Apocalipsis. Cómo Génesis y Jardín se conecta con toda la Biblia, porque en Génesis, en el Jardín de Edén, o sea, en Génesis están las bases, está la tierra, los elementos para producir, donde está, o sea, toda la Biblia es una línea de producción. Fíjense las referencias cruzadas. Es todo un proyecto conectado donde al final está el fruto de lo que estaba al principio. O sea, esto es un programa de computación que lo pueden buscar en internet, pongan referencia cruzada de Biblia, y aquí solamente hay mostradas unas 70.000 referencias cruzadas. Hay muchas más, pero estas son una más, vamos a decir las básicas. Imagínense qué cerebro humano puede haber hecho eso, cuando los primeros libros fueron escritos hace más de 4.000 años y aquella gente no sabía nada de lo que se iba a escribir después. Y además, ni nadie de esa gente estaban conectados para hacer todo esto en un soporte matemático eterno, en una base que define todo lo que hemos visto. Bueno, adelante. Pregunta número 1. Esta yo creo que la va a ser la más rápida. Eso de, ve a la lámina anterior.
Ah, ok, ok. No, yo iba a salir ya de la pantalla. Menos mal que me lo dijo. Oh, esta es o la Exacto. del Q. ¿Qué hacemos Esta. ajá, sí. ¿Qué hacemos con los años lipiar? ¿Cómo se dice? Los años de... Ah, sí, porque están los años que se adiciona un día. Ajá, Sí, los años bisiestos. ajá. O sea, mira qué tremenda pregunta esa, mira. O sea, la cantidad, o sea, recordemos que el año se saca por el tiempo de rotación de la Tierra alrededor del Sol. Ujú, Y tiene relación con la Luna porque los ciclos lunares tienen relación con los meses. ¿Y cuántos meses son? 12. ¿Ves? El patrón cúbico. ujú, ¿Y cuántos días son? 365. Pero sabemos que no es un número exacto, es un número irracional. O sea, ¿qué es lo que es un número irracional? Que no puedes tener en una magnitud entera, sino que es como el número pi, 3,1416, o sea, que es infinito. Y eso, los números racionales se pueden representar en ciclos periódicos. El ciclo periódico de los años bisiestos es cada 4. ¿Ves? Los 4 ríos, los 4 empaquetamientos. O sea, está revelando este sistema tridimensional, que es un ciclo de 4 para llegar a 365. Tremendo, esto es maravilloso. O sea, ajá, esta información está en el año, pero de forma periódica. Porque acá ujú, está geométrica, espacial, la puedes ver, pero en una información periódica, tú lo que tienes es una periodicidad de que a cada 4, de que hay una regla cada 4, porque aquí estamos viendo un patrón cada 4. Vamos los Q a Nueva Jerusalén, 9 cada 4. Y por eso vemos que es 4 la base del río, porque el río, recuerden que si es el Espíritu de Dios, es el que sale del trono, es la base del gerente de producción. Y toda la producción termina en una base de 4. Un cubo que es una base de 4, que es el cuarto cubo en los múltiplos de 3, ya vimos, por eso es 12 por 12 por 12, para lograr llegar a ese que es el cuarto. Y ese que es el cuarto, ¿y por qué tiene que llegar al cuarto? Porque antes del cuarto está el reino milenial, está el que es el 1000. Porque ve, en la matemática bíblica está toda la historia contada en este patrón. Y es un patrón, imagínense, cuando la gente que escribió la Biblia hace 4000 años, nadie de ellos sabía esta matemática, nadie de ellos sabían de que el año tenía 365 días, nadie de ellos ujú, sabían, como vimos la vez pasada, la estructura atómica del oro, de la plata, porque este es el patrón de la estructura atómica de las sustancias que son alegóricas en la escritura, como el oro. Por eso el oro, ve, que está en la tierra del jardín, representa la divinidad, porque ahí está el patrón matemático. Si esta matemática es el soporte, el fundamento de toda la información abstracta, entonces, ¿quién es el fundamento? ¿Quién es en la roca? El rey de reyes y el señor de señores. O sea, él está escribiendo su historia en su fundamento matemático, en sus principios. Y entonces por eso es que la base, el fundamento del río, lo que va a alimentar el río es 4, y vamos a Apocalipsis, se revela este patrón de 4, que es un patrón de 4. Es un patrón de 4 en la tridimensión es 12. Importante, el único patrón de 4 que en la tridimensión es 12 es el cubo. ¿Por qué? Porque el cubo es el único patrón matemático. O sea, recuerden que si esta matemática es básica, tiene que ser que no hay otro camino, que no hay otro fundamento. El cubo es la única figura geométrica que llena todo el espacio tridimensional sin dejar espacio vacío. O sea, es la única solución matemática que resuelve el problema ese. O sea, si yo quiero pixelar todo el universo en un patrón matemático básico, la única solución es un cubo. Y si yo quiero pixelar todo el universo con empaquetamiento de esferas, los empaquetamientos de esferas van a tener en cada su núcleo 12, como está en la figura, 12 alrededor de uno, que es la base de esta estructura cúbica, porque ya vimos que cada uno de estos clústeres o núcleos van a ser 12 esferas a partir de una, alrededor de una, que da un patrón cúbico. Y matemáticamente las esferas no se pueden empaquetar de otra forma que no sea la más regular, porque ellas tú puedes empaquetarla como tú quieras, pero es desorden. Es lo que se ujú. llama aumentar la información, es caos. Pero si vamos al patrón más riguroso, más compacto, que todo termine a una base de información, esta es la solución. O sea que la Biblia está hablando en el lenguaje de la solución matemática básica, lo más elemental, que de otra forma no puede ser. Entonces, porque esto es un código rígido. O sea, estamos hablando de un hecho científico, sencillamente. Estamos hablando, lo que la palabra que dijimos la vez pasada, isomorfismo matemático, de que en la Biblia está aquel patrón matemático y no otro de la realidad. Por tanto, hay un isomorfismo matemático entre la escritura y la realidad. O sea, el fundamento matemático de la escritura es el fundamento matemático no de la creación, de la realidad. Porque todo lo que ha existido, escuchen esto,
todo lo que ha existido, existe en esta creación y va a existir, tiene ese fundamento porque matemáticamente se invalida otro. Esto es poderosísimo. Estamos ante un hecho científico contundente porque es una prueba matemática. Entonces, dale, que te entretuvo ahí con la pregunta que me vas a hacer. Cierro las láminas, lo dejo todavía abierto. No, ahora va a la anterior. A la que habíamos dicho de los cubos. Sí, no, la otra, esa aquí. Entonces, la otra semana, pregunta. sí, la semana de la creación y el final, que es la Nueva Jerusalén. Ok. Esa es la parte. Entonces, si hay una conexión, obviamente, cuando lo ves así, llevándolo de la semana en el plano, después en la tridimensión y al final con el resultado del cubo, ¿cómo es que la referencia de los 7 días termina en una ciudad? O sea, ¿qué tiene que ver días con ciudades, días con estructura? No sé si estoy explicando la pregunta bien, pero si yo te digo, son 7, vamos a decir, son 7 materiales, básicamente, y termina en una ciudad, entonces la relación se hace como que más clara. Pero son 7 días y termina en una ciudad que tiene pilares, piedras. Porque está escrito, acuérdate que todo esto es vamos a la palabra fuerte, un isomorfismo. O sea, en una línea de producción, ¿cómo tú la describes? Por etapas. Entonces, por eso está descrito con días, porque son etapas. Y al final está descrito el producto, y el producto es estructura. Por eso acá está descrito porque son etapas de producción. Y precisamente estos 7 días es una alegoría de las 7 fiestas de Israel, del todo el proyecto profético de cómo se va a mover esta línea de producción. Y al final ya no es una descripción en tiempo, o sea, ves días, sino es una descripción en estructura. Ahora, lo interesante es que hay un isomorfismo con este modelo matemático, porque en este modelo matemático el 7 es una base estructural del resultado final, porque el resultado final, este cubo de 12 esferas alrededor de uno, fíjense aquí en el esquema que tengo puesto las líneas, son siempre bases hexagonales, ¿ves? Son bases, hay 4, ¿ves? Siempre hay, el número básico es 4. Si vamos a pues aquí lo que he hecho es quitar las esferas para que se vean las líneas, los órdenes mostrados en distribuciones geométricas. Fíjense que hay 4 hexágonos cruzados en el espacio, o sea, 4 órdenes en 7. Fíjense como el 4 siempre es una base. O sea, 4 órdenes en 7 que tridimensionalmente al ordenarse forman esta estructura de 12 esferas alrededor de 1. Entonces, 7 es una base del cubo, como en la creación Génesis es una base de etapas productivas para producir la ciudad, que ya sabemos que no es una ciudad, es un pueblo, es una nación, porque en nuestro cuerpo físico es una ciudad de nosotros. Cada una de nuestras células es una, vamos a decir, cada una de nuestras células es una persona tecnológica. No es una persona consciente, porque cada célula cada célula es un animal viviente. O sea, nuestro cuerpo es un sistema, es una nación de células. Lo que ellos son personas, ¿por qué tecnológicas? Porque no tienen conciencia. O sea, ¿por qué personas? Porque ya tienen un programa. Ya tienen una identidad como inteligencia artificial. Lo que no tienen conciencia, no saben que existe. Pero cada célula de nosotros es una supercomputadora. Y por eso nosotros somos una ciudad de millones de células que están en función. O sea, nuestro cuerpo es un reino sacerdotal de nosotros. Porque nosotros reinamos en este cuerpo y este cuerpo se pone en función de nosotros. Y este cuerpo es una ciudad. Son millones de células, millones de personas tecnológicas, repito, no son personas conscientes, son máquinas inteligentes. Es una ciudad. O sea, lo que pasa es que la Biblia está descrita en el lenguaje del diseñador. Y nosotros en el tiempo medieval no podíamos tener esta revelación porque hoy tenemos la ventaja histórica que ya estamos en el tiempo, la revelación de las tecnologías. Ya se entiende por cómo se llama el mundo. Antes se pensaba que la biología era una ciencia de clasificar animales y que la biología era simplemente una evolución química. Pero ¿cómo se llama la ciencia que estudia hoy la biología profunda? Ingeniería genética y biotecnología, porque es ingeniería de la vida. Las máquinas, las células, que son las máquinas, computadoras bases, cada célula es una supercomputadora programada con un programa. ¿Qué es lo que es el DNA? El programa, el diseño. La vida no es química, la vida es tecnología diseñada. O sea, esto es un hecho científico. Por eso se llama ingeniería genética y biotecnología, porque el hombre usa ingeniería inversa para interpretar las estructuras de ingeniería
que están a un nivel físico-químico. O sea, es una ingeniería a nivel extremo, a nivel de nanotecnología, a nivel de nanomoléculas, a nivel de moléculas, a nivel cuántico, porque en la biología se aprovechan hasta los enlaces, las relaciones, las interacciones cuánticas entre los átomos, entre los enlaces, todo es una tecnología que aprovecha al 100% las propiedades de la materia. O sea, la biología es la tecnología de la eternidad. Entonces, por eso la Nueva Jerusalén se describe como una ciudad, porque nosotros tecnológicamente nuestro cuerpo es una ciudad donde nosotros habitamos. De una ciudad, por esta ciudad hay una línea de dirección en esta ciudad. Esta línea de dirección soy yo, una persona. Por eso la Nueva Jerusalén tiene una calle, porque la calle define la proyección de la ciudad. Es una calle, revisen eso. Nunca vayan a todas las traducciones de la Biblia. Nunca dice las calles, la calle. Y en el centro de la calle, porque el tabernáculo es una calle. El tabernáculo es un modelo alegórico. El tabernáculo es una herramienta mnemotécnica para niños. Es una ilustración. ¿Cómo son cuando yo voy a la clase a un niño, hago una clase ilustrada? El tabernáculo es un modelo ilustrado, pero es el modelo del diseñador eterno, es el modelo de la esposa, es el modelo de esa ciudad, es el modelo de esta tecnología, de este cuerpo, porque nosotros vamos a hacer como este cuerpo, cada uno de nosotros vamos a hacer células. Por eso es una ciudad, vamos a ser casa, somos cuerpo donde va a habitar ese esposo. Por eso él es la calle. Él es ya dice que en la Nueva Jerusalén dice el profeta que la revelación que le llegó, no vi templo porque Dios mismo es el templo, porque ahora es él el cuerpo, él es el cuerpo, él es la cabeza, y hay una calle de oro, y ya no hay cielo ni hay tierra. Eso es lo que pasa en el tabernáculo. Cuando tú entras adentro, se acabó el cielo porque el tabernáculo tiene un techo. ¿Qué es lo que es el cielo y la tierra que se queda afuera? Tu cosmovisión humana, tu imaginación. Ya no hay cielo, ya no hay humanidad, porque ahora está la mente de Dios, la mente de Machía. Adentro hay un techo, adentro hay un techo. Si no tuviera el candelabro, la menorá encendida, adentro hay oscuridad, porque representa la muerte del hombre. Pero ¿qué es lo que está dentro del tabernáculo? La vida, que es Cristo, que es Machía. Por eso en el trono está sentado Dios y el Cordero. No es que son dos, son sus dos conceptos, porque él es Dios y él vino a dar la vida por ella. O sea, son sus dos funciones. Bueno, sus tres funciones, porque él tiene tres funciones. Él es rey, él vino a dar la vida por nosotros, Dios sacerdotal, y su tercer ministerio, nosotros que somos su cuerpo. Por eso que eso está en el cuarto día de la creación, que es la cuarta fiesta, que es la boda, que es donde se presenta la carta matrimonial. En el cuarto día de la creación, por eso que aparece el sol, él es el sol de justicia, la luna, cuando la luz del sol, que es el rey, se mete en la noche, que somos nosotros, para salvarnos, y las estrellas, sol, luna y estrella, aparecen en el cuarto día, carta matrimonial. Eso está en Apocalipsis. Ella, Israel, está parada sobre la luna, su sacrificio, porque es cuando el sol se mete en la oscuridad, ella está vestida de sol, el reino, el sol de justicia, y ella tiene las 12 estrellas. Que lo que es las 12 estrellas, las 12 tribus, ella es el cuerpo de él. O sea, los tres ministerios de Mashiach, rey, sacerdote y su cuerpo. O sea, él es el esposo del esposo. Pues ahí no fuimos al tema, pero lo que estoy tratando es de conectar esto que está aquí. De conectar esto que está aquí. O sea, que todo esto por eso le llamamos un cuerpo alegórico. Porque es entender toda la escritura en un cuerpo de diseño. Es tratar de corregir lo que históricamente las teologías, porque no teníamos la ventaja histórica que tenemos hoy, que tenemos más información, no pudieron hacer, los antiguos no pudieron hacer esto. Pues ahora nos toca a nosotros dar un paso adelante y más allá. Nosotros podemos hacerlo, ¿ves? Es el cuerpo de conexión de toda la interpretación bíblica, pero haciendo también cuerpo con la creación. ¿Por qué con la creación? Porque lo dice Pablo en Romanos, dice que a través de las cosas hechas, se hace, en Romanos 1:20, dice, a través de las cosas hechas se hace visible lo invisible de Dios, porque las cosas hechas es la palabra manifiesta. O sea, tenemos que cada vez que vamos a interpretar la Biblia, hacer una conexión entre el lenguaje del diseñador y tener ese isomorfismo entre la palabra y la creación, que es lo que hemos heredado del pasado, que la teología no se ha retroalimentado con la creación y la teología ha volado en imaginación, en fantasía, porque no tenía una retroalimentación. Y esto Pablo lo dejó claro. Para entender a Dios se hace entendible a través de las cosas hechas. Porque yo puedo decir, no, yo lo entiendo por el Espíritu, pero yo puedo manipular lo que yo creo que interpreto del Espíritu. Yo puedo manipular lo que yo creo que interpreto de Cristo, de Machía.
pero yo no puedo manipular la creación. La creación es Claro. inconmovible, porque lo dice el Salmo 148, el 4-6, que Él puso leyes inconmovibles que estarán para siempre, porque lo que Dios hace permanece para siempre. Entonces, esto ha sido un eslabón que ha perdido la teología, nunca conectó la palabra escrita con la palabra manifiesta. ¿Por qué? Porque tenemos hoy la ventaja histórica. Hoy tenemos información de la creación, información de la palabra y podemos hacer la conexión. Miren qué precioso el gráfico ese. Ve, cuando hacemos una interpretación bíblica, teniendo ese cuerpo alegórico, la conexión, vemos el elefante completo. O sea, la teología tradicional, sea la que sea, judeocristiana, o sea, todas las teologías no tenían toda la información. Hoy tenemos la ventaja histórica. Entonces, agarraban, vamos a decir, cuando agarramos un elefante y nos enfocamos en la trompa o nos enfocamos en la cola, pero no vemos por eso hay tanta doctrina, por eso hay tantas divisiones, porque cada cual vio un aspecto de la verdad. Un grupo vio la cola del elefante, otro grupo vio el colmillo, pero no vieron el elefante. Hoy tenemos la ventaja histórica, hoy podemos ver el elefante completo. Esa es la idea. Claro. Y salgo de las láminas, salgo de las láminas. Si terminaste. Ya. Bueno, o sea, obviamente toda información concreta para entender, yo creo que fue el tema primario, de dónde está la conexión y por qué las piedras preciosas, dónde juega eso en la parte de la revelación al final. Sí, en un detalle en las piedras preciosas. Fíjate que al final tenemos 12 cimientos y cada cimiento es una de las piedras preciosas. O sea, en el inicio están en la tierra. Ahí está la tierra y el oro. ¿Ves? Porque las tierras están la materia prima para obtener el producto. Pero al final vamos a ver que ya el oro está en la ciudad, en la calle del oro, y las piedras preciosas ya están en la ciudad porque ya está el producto terminado. Son los 12 cimientos de la ciudad, son piedras preciosas. ¿Ves? Esa es la conexión. Y así, y el río, que estaba al principio, porque el río es lo que alimenta la tierra. ¿Quién alimenta la línea de producción? El diseñador. Claro. El diseñador es el que la alimenta, el que hace el diseño, el que lo produce. Por eso el río, y en 4 ya vimos por qué, porque es la base estructural. La ciudad, el producto va a terminar un arreglo en 4 cubos, 4D, todo está ordenado en 4, y ya todo eso que vimos. Porque al final está revelado quién es el río. El río sale del trono, del centro de la ciudad. El río viene siendo como la sangre de la ciudad, o sea, la vida sale del trono. Por eso lo hacíamos la alegoría con el espíritu. Pero habíamos dicho que Pablo en las cartas decía que el fruto del espíritu es 9, y ya vimos que en cada cara de este cubo, hay 9 celdas. Por eso la unidad cuadrada, que las caras del cubo son cuadradas, tienen 9 celdas. Y ahí vemos cómo se va complementando toda la escritura, las conexiones. Por eso es que, repetimos, lo que estaba en la tierra se forma acá ya en producto. O sea, todo lo que está, la materia prima de la tierra va a ser la estructura del producto. Como cuando usted agarra un fruto de mango, usted va a ver que en ese mango, toda la materia prima de ese mango están los nutrientes, están los minerales que la planta saca de la tierra. Pero la planta también se alimenta del agua. Claro. Y a través del agua y los nutrientes, más la energía del sol, importante. ¿Dónde estaba el jardín de Edén? Al oriente. Al oriente. ¿Quién es la energía del jardín? El sol de justicia. ¿Ves? El rey. ¿Ves? Fíjate que en el jardín está descrito toda la estructura de una línea de producción. La línea de producción necesita materia prima, energía e información, ¿no? Diseño. Por eso en el centro tiene que estar el árbol de la vida. Pero hay otra información en la línea de producción, que es el ruido. Que si la esposa no quiere ser esposa y se quiere ir de la línea de producción, ella quiere ser lo que ella quiera. Por eso Dios le llama fornicaria, porque se busca otro esposo, otro cabeza, es el árbol de la ciencia y bien mal. Ella ve los dos árboles para que ella escoja. Si ella quiere estar en la línea de producción o ella quiere fabricarse por sí misma, que lo que va a fabricar es el fracaso, muerte, destrucción, porque ella no entiende nada. Ella lo que va a caer eso es lo que es el pecado, imaginaciones, lo que yo creo. No es el árbol de la ciencia de bien y mal. Yo voy a creer la vida a mi manera. Eso no funciona porque tú no creaste el sistema. Para vivir tienes que, por eso Dios dice, yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge para que vivas. ¿Cuál es la vida? Que él sea la cabeza. Si este cuerpo que está aquí, yo le quito la cabeza, el cuerpo muere. Si el cuerpo quiere vivir como él quiere, él puede tener vitalidad. Porque eso lo vemos en el caso de una gallina. ¿No? Usted le corta la cabeza a una gallina y la gallina sigue brincando. Hay inclusive un récord en internet, una gallina que duró
creo que 6 meses sin cabeza. O sea, le necrosaron las venas para que no se desangrara. Y como ella se movía torpemente, o sea, porque no podía comer tampoco ni tomar agua, pero como casi no se podía mover, gastaba poca energía y pudo resistir con vitalidad hasta 6 meses. Creo que son 6 meses, hay un récord, búsquenlo en internet. La gallina sin cabeza. Está la vitalidad del asunto. Pero bueno, entonces en el tema ese de las piedras preciosas y conectar básicamente lo que es materia prima, tiene sentido desde el punto alegórico y de las conexiones matemáticas y todo eso, pero hay otras partes del Edén que no necesariamente son componentes de la escritura que se pueden conectar con, no sé, con algo así tan lógico, ¿no? Como que yo tengo materiales, tengo ríos, al final tengo una ciudad, tengo una tierra. Por ejemplo, lo que es la espada de fuego, que tú te imaginas, la espada de fuego del Edén, que cuando son echados, el Señor, o sea, Ok, la espada sí. de fuego. Y Una esa cosa espada es de fuego que está volando, parece algo fantasioso. O sea, bueno, vamos a retomar esto con las mismas piedras del oro. Las piedras del oro los vamos a ver en la Nueva Jerusalén y los vamos a ver en el tabernáculo, porque las piedras preciosas, ¿por qué voy a aplicar para la espada? Voy a explicar las piedras del oro, repasar un poquito las piedras del oro. Porque las piedras estaban en el pecho del sumo sacerdote. Las 12 piedras. Lo que es 12 cimientos en la Nueva Jerusalén estaban en el pecho del sacerdote, porque el sacerdote era un modelo. Recuerden que el tabernáculo es un modelo para niños, un modelo ilustrado, donde hay un hombre, un sacerdote, pero ese hombre representa al gerente de producción, a Cristo, a Yeshua, al Mashiach. Él es el sumo sacerdote que va a dar la vida por ella, y hay un modelo en él, que él tiene en su corazón la esposa, las 12 tribus. Y él está vestido con oro, porque él es el rey. Y toda la estructura del tabernáculo está vestida con oro. ¿Dónde está la espada en el tabernáculo? Ahí. Vamos a recordar la carta de Pablo. Pablo dice, la palabra es como espada de doble filo que llega hasta los tuétanos. ¿Por qué la palabra es una espada? Porque la palabra, recordemos que la palabra de Dios es el programa del programador. Viene a formatear, espada, viene a reprogramarnos. Nosotros tenemos que morir, ser formateados. ¿Dónde estás en el tabernáculo? En el tabernáculo entraba un cordero. Yo pecaba, yo tenía que llevar un cordero. Ese cordero me representaba a mí. Yo tenía que ver cómo él era muerto por la espada, porque era una enseñanza de niño para mí. Yo tengo que morir por esa espada, que es la palabra, para entrar a recibir la mente de Mashiach, la mente de Cristo. Adentro del tabernáculo se programa la mente de Cristo, la mente de Mashiach. Porque adentro del tabernáculo están los 7 espíritus de él y el pan de él, su información. O sea, adentro del tabernáculo crece la mente de Mashiach, la mente del esposo. Y afuera tiene que morir mi soltería. ¿Qué es lo que es mi soltería? Yo vivo como yo pienso. El soltero tiene que morir afuera, la soltera, para que entre y se convierta en esposa. La esposa, la cabeza es Cristo, es Mashiach, el ingeniero. Pero afuera es soltera, es materia prima. Pero ella, para entrar al sistema, ¿qué tengo que hacer yo para que una computadora funcione bien? La tengo que formatear, tengo que quitar el ruido, tengo que quitar el virus. Ahí viene la espada del programador, borrar. Eso es la espada que estaba en el tabernáculo. El cordero tenía que ser degollado con una espada de doble filo, porque ahora él iba a ser quemado. ¿Qué significa el fuego en el jardín? El espíritu, el fuego es el reprogramador. Porque yo como diseñador, yo quemo la computadora, yo la reprogramo, yo le vacío la información, yo voy a quemar todo el ruido. Yo soy el ruido porque es mi imaginación. Es que lo que es el pecado, mi cosmovisión, la forma de ver la vida, mi imaginación. Ahí tiene que ser, por eso se llama el altar de la muerte. Por eso en el tabernáculo hay un fuego. ¿Qué había para entrar en el jardín del Edén? Fuego, espada y querubín. Ese es el modelo del tabernáculo. En la entrada está el fuego, la espada. Yo tenía que morir, yo tenía que ser quemado, porque al cielo no va a subir mi carne. En la Biblia, carne no es mi diseño, porque este diseño es celestial. Carne son mis pensamientos carnales, porque es lo que razona mi carne. Mi error, mi ruido no va a subir al cielo, porque el cielo significa, esto es en el lenguaje moderno, el ruido no entra a la señal. La señal, ¿qué es lo que es la señal? Cuando usted enciende una luz en un cuarto, esa es la señal. El ruido desaparece, va a la oscuridad. La señal se impone ante el ruido. Cuando hay un sistema de calidad, cuando hay falta de luz, el ruido llena el cuarto. Cuando usted pone buena señal, buena luz, o sea, el ruido nunca va a entrar a la señal, porque la señal es luz. Nunca. Por tanto, todo mi ruido tiene que morir en el altar. Yo tengo que ser reprogramado. Fuego y espada. Esa es la entrada al jardín, porque la entrada al jardín es entrada a la relación, es ser esposa. Fuego y espada. ¿Dónde está el querubín en el tabernáculo? Al final.
Porque cuando yo tengo la mente de Cristo, de Mashiach, y yo estoy funcionalizado por él, yo soy su esposa. Querubín significa servidor. Yo soy servidor. O sea, el modelo es para construir nuestro cuerpo, es un querubín de nosotros. Querubín en la Biblia significa servidor. Por eso los querubines, alas en la Biblia, ¿qué significa? Potencial. Las alas están rendidas al altar. Al altar, no, perdón, al arca del pacto. Porque el Sí. arca del pacto es la carta matrimonial. Alas es mi potencial. Entonces, toda la Biblia es una ilustración para niños, una ilustración de lo que tiene que pasar en mi vida. Porque la Biblia dice, no te hagas una imagen ni del cielo ni de la tierra. Si yo me hago una imagen de que eso es un animal, eso es un querubín, ya pequé. Eso es una imagen para enseñarme, no para hacerme, no para imaginarme cosas. Es una imagen para mostrarme el proyecto de mi vida. Yo tengo que morir. Una tecnología no va a ser querubín. ¿Qué significa querubín en una tecnología? Que es servible. Esto es querubín, es servible para mí. Es un querubín significa buey o servicio. Esto es servible para mí cuando no tiene ruido. Si hay un ruido, si tiene un problema, no es servible. Yo tengo que reprogramarlo. Cuando tenga el programa correcto, ya va a ser un servidor mío. Porque todo el potencial del teléfono, ¿qué es lo que significa en la creación? Alas, potencial para subir. En todo el universo, en toda la biología, ¿qué es lo único que hace subir algo? Alas. Alas. O sea, estamos hablando en el lenguaje de volar. Porque usted puede subir por una explosión. No, tú vas a estar volando. No, por eso no, ahí fue que reventaste, ¿no? O un cohete que sube por reacción. Pero estamos hablando en el concepto, porque un cohete eso ya se llama sistema de cohetería, lanzamiento. Pero estamos hablando volar, planear. El único sistema en la creación que vuela son las alas. Por eso, recordemos, Dios habla con sus diseños, que es lo que está mostrado en la clase del tabernáculo. Que todo mi potencial, por eso las alas, todo mi potencial tiene que estar rendido al proyecto, a la carta matrimonial del esposo. En el arca está la carta matrimonial, los 10 mandamientos. Vimos que el cuarto cubo hace una serie matemática de 10, ¿lo vieron? Por eso son 10, por eso son 2 tablas. Porque todo lo que estamos viendo, ¿qué es lo que es la semana de 7? 6 círculos que se empaquetan alrededor de uno. Es un segundo paso, ¿ves? A partir del primero, una segunda capa. En 2 pasos. En la Biblia siempre todos ven 2 pasos, 2 tablas. Que Yeshua dijo, toda la Torá, todos los mandamientos se resumen en 2. Si yo amo a Dios con todo su corazón, es que yo voy a cumplir todos sus mandamientos, voy a ser fiel a Él. Y si yo amo al prójimo, que voy a cumplir, todos los mandamientos se dividen en mandamientos con respecto a Dios y mandamientos con respecto al prójimo. Pero todo se resume en 2. Si yo amo al prójimo no voy a robar. Si amo al prójimo no voy a engañarlo. ¿Ves? Todos los mandamientos que derivan ahí dependen de si yo lo amo de verdad. Y si yo amo a Dios de verdad, voy a cumplir todos sus mandamientos, voy a cumplir con Él, porque voy a ser obediente. Entonces, por eso son 2 tablas, 2 querubines. ¿Ves? Porque es los 2 servicios, a Dios y al prójimo. Y los querubines rendidos con sus alas. Alas son potencial. Y fíjense dónde está la confirmación que lo que estoy diciendo es real. Porque los querubines no eran una pieza. Si hubieran sido un animal viviente, la representación de un animal viviente, fueran una pieza separada. No. La tapa con los querubines era una sola pieza, un solo concepto. Y la tapa es el sacrificio de Mashiach. Por tanto, él murió para que yo fuera su siervo. Esto es importante, porque en el tabernáculo cada pieza es un concepto y los querubines no eran una pieza independiente. Ellos eran una pieza de oro juntamente con la tapa. Tapa es propiciación. La propiciación. Mashiach murió por mí, me reprogramó a mí para que yo sea su cuerpo, su querubín, su servidor. O sea, esto no es especulación, esto es así, está confirmado en las escrituras. La tapa con los querubines formaban una pieza de oro. Oro es divinidad, es el proyecto de él. El sacrificio de Mashiach está en ese concepto. Él murió para que yo sea su siervo. Él fue mi querubín. Está escrito que en el reino de los cielos, ¿quién es el mayor? El que sirve. El mayor querubín, el mayor servidor es él que da la vida por mí. O sea, estoy hablando no que él es un ángel, un ser viviente, no. Que él es el siervo más grande del universo. Es Dios. Dios nos sirve a todos. Él pone el sol, él pone el luz. Es el mayor servidor del universo es Dios. Él es el que sirve todas las cosas, pero con un propósito de que seamos funcionales a él. Entonces, en la etapa de propiciatorio, era una estructura unidad, era tapa en forma de querubín. Así hay que describirla. Era una tapa en forma de querubín, porque no es ni querubín
O sea, los querubines no eran un concepto aparte, sino era parte de la tapa, porque es una tapa de un servicio, primeramente, como dice Pablo. Si Él murió por nosotros, que quiere decir que Él hizo un servicio por nosotros, entonces todos tenemos que morir en Él para ser su esposa. Si no, no tenemos un solo bautismo, que es lo que es un solo bautismo enfocado en una sola idea. O sea, esa tapa tiene un concepto complejo, es una pieza, o sea, no la podemos ver por separada como dos animalitos celestiales, dos seres celestiales no, todo era los dos querubines con la tapa. Es el propiciatorio, es una estructura de concepto, porque Él nos sirvió a nosotros, murió por nosotros como nosotros tenemos que morir por Él, porque todo responde a un diseño. Un esposo que corteja a una esposa y una esposa, él espera por ella y ella se enfoca en él. Por tanto, en esta alegoría, por eso es que había querubines en todo el tabernáculo, en las cortinas, en las paredes, porque todo el tabernáculo es el diseño de un servidor. ¿Quién es el servidor? Un reino sacerdotal. Nuestro cuerpo es un servidor mío, es un reino sacerdotal mío. El modelo del tabernáculo es convertirnos nosotros en ese servidor, en ese reino sacerdotal, porque es una ciudad, es un cuerpo que le sirve al Señor. Por eso es que los querubines estaban en todas las cortinas. En todas las cortinas del tabernáculo y en las entradas, en las cortinas de la entrada, la cortina del lugar santísimo, porque todo el modelo del tabernáculo es programar un querubín en mí. Repito, no estoy hablando de un querubín como un ser viviente. Querubín en el sentido genérico de la escritura, que es un servidor. En la escritura lo pueden buscar en Strong. Querubín y buey son sinónimos. ¿Quién fue el buey que murió por nosotros? Fue el cordero, el servidor, para que a nosotros. Por eso es que en el caso de Efraín, que es el caso de las tribus dispersadas, porque Jesús dijo, yo vengo buscando las ovejas perdidas de la casa de Efraín, de Israel, la casa de Israel, la casa de Efraín. O sea, los profetas cuando hablan de Israel, hablan de la casa de Judá, la casa de Efraín. Efraín se representa como un toro, como un buey. Y él vino a las ovejas perdidas. O sea, él viene a morir, al sacrificio. ¿Para qué? Para que también nosotros seamos ese sacrificio. Por eso lo pueden buscar en Strong. Querubín y buey son sinónimos, en el sentido de es un servidor. Por eso Yeshua dice, mi yugo es fácil, hacer yugo conmigo. O sea, tenemos que ser un buey, un querubín con él, un servidor. Todo el modelo del tabernáculo es una clase ilustrada de un modelo de algo que tiene que ocurrir en mi vida. Si yo me hago una imagen de lo que está ahí, y yo me hago imagen de querubines, me hago imagen de cosas, me estoy haciendo una imagen, una imaginación. Eso es un modelo de un proceso de mi vida, porque es el modelo por el que tengo que pasar yo para entrar al cielo. ¿Qué significa el cielo? No es el lugar físico. Entrar a la mente del esposo, entrar a su reino. ¿Ves? Entrar a su reino, como dice la escritura. Primeramente buscar el reino de los cielos. ¿Qué es lo que es el reino de los cielos? Su cielo, su mente. Por eso la Nueva Jerusalén baja, desciende del cielo. Por eso a la Nueva Jerusalén no entra cielo ni tierra, porque el cielo y tierra mío se quedan fuera. Yo entro a un lugar que hay un techo, porque el cielo de él es donde ya no hay luna y ya no hay sol. Dentro del tabernáculo no había luna ni sol, estaba techado. Dentro del tabernáculo, de día y de noche, quien alumbraba era el candelabro. Por eso en Apocalipsis, ¿quién es el candelabro? ¿Quién es el que tiene los 7 fuegos? El cordero. Por eso en Apocalipsis describe al cordero con 7 fuegos. Porque él es el que ahora, de día y de noche, ya yo no tengo luna, ya yo no tengo sol, porque yo salí de mi cosmovisión. Repetimos, en el jardín de Edén está el oriente, porque es la luz para la línea de producción, es su diseño. Por eso la Nueva Jerusalén baja del cielo, que se representa el oriente. Pero si yo peco, cuando Adán y Eva pecaron, Dios los mandó al oriente. ¿Por qué otro oriente? Porque es el otro. Son dos cielos en el jardín. El cielo de Dios, que es la verdad, y mi cosmovisión, mi cielo, mi punto de vista. Por eso en Apocalipsis 20:11, oye lo que dice Apocalipsis 20:11. Dice, y vi un gran trono blanco en el que estaba sentado en él, y delante de él, dice, el trono blanco en el que estaba sentado. A ver, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. O sea, donde está el trono blanco de Dios, donde está Dios, huye la tierra y el cielo. Dice que ningún lugar se encontró para ellos. ¿Qué es lo que es la tierra y el cielo que huye de Dios? Donde está la verdad
no hay ruido, es nuestra cosmovisión, nuestro cielo y nuestra tierra, porque Dios es el nuevo cielo y la nueva tierra. ¿Quién es el nuevo cielo y la nueva tierra? Mi esposo, porque antes yo era soltero. Mi soltería es mi cielo y mi vida. Pero si ese es el lenguaje que usamos cordialmente, ¿cómo le dice un marido a su esposa? Mi cielito lindo. O sea, este lenguaje lo usamos en la vida normal, pasa que cuando leemos la Biblia empezamos a imaginarnos cosas. Pero fíjese que ese es el lenguaje normal de la vida y nadie se complica con eso. Cuando un marido le dice a su esposa, mi cielito lindo, o la esposa le dice a él, mi cielito lindo, nadie se confunde, todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Entonces, ¿por qué cuando en la Biblia leemos cielo y tierra empezamos a imaginarnos una fábula? Recordemos lo que Pablo le dijo a Timoteo, déjate de fábula, leyenda de vieja, que esto es columna y baluarte de la verdad. En la Biblia tenemos la guerra de dos cielos, en mí, porque es mi visión y la verdad de Dios. Y dos árboles en mí, porque yo me voy a alimentar de lo que yo entiendo, la ciencia de bien y mal, o voy a ser pámpano de él, porque él es el árbol. Ese es el diseño del tabernáculo. Por eso hay una espada en la entrada. Para entrar al jardín de Edén, el tabernáculo, una representación, es un lenguaje de un jardín, porque el tabernáculo está lleno de flores. En sus cortinas estaba lleno de querubines y flores. Y la menorá, el candelabro, es un árbol de fruto, tiene 22 frutos. 22 flores en formación de fruto, porque son la palabra, que es el fruto, que es el pan de vida, que es Cristo, y la palabra, el lenguaje textual de la Biblia, que es el hebreo, tiene 22 letras. 22 letras. Por eso el candelabro tiene 22 flores en formación de fruto, porque el candelabro es un tipo del árbol de la vida. Pero yo tengo que morir al árbol de la ciencia de bien y el mal para conectarme al árbol de la vida. Por eso la espada, o sea, el Edén está en un jardín, en un lenguaje de jardín. El tabernáculo está en un lenguaje de jardín. Y Apocalipsis está en un lenguaje de jardín porque es el fruto. Lo que pasa es que se ve más el fruto. Pero recordemos que en el centro de ese fruto, de esa ciudad, hay un árbol y hay un río, porque es el trono, es el árbol, es el candelabro, es Machía que dijo, yo soy la vid verdadera y ustedes ser pámpanos míos. Entonces, por eso tenemos la espada para morir, que en el lenguaje moderno es formatear, el fuego, que es el reprogramador, que quema todo el ruido, para ahora reprogramarnos adentro. Pero ¿programarnos para qué? ¿Qué es lo que es el Windows 10 o el Windows 11? Mi siervo, mi querubín en la computadora. Por eso el tabernáculo termina con un querubín, porque es el diseño. Entonces, cuando yo estoy en la entrada del jardín de Edén, que ya entendemos que no es un jardín, que es un lenguaje de jardín, que es la entrada del tabernáculo, ¿cómo puede entrar el ruido a la señal? Tiene que ser borrado el ruido y tiene que ser convertido a señal. Espada es para matar el ruido, quemado por el fuego. Y cuando se convierte en señal, es servicial, es útil, es un querubín. Por tanto, para entrar en la relación con Dios, que es que yo sea su cuerpo, que yo sea su servidor, yo tengo que ser reprogramado. Espada, fuego, para terminar. Querubín es el que cuida el jardín. O sea, es el control de la calidad al nivel que yo tengo que llegar para entrar al jardín. Y por eso en la cosecha vienen los ángeles a hacer el control de la calidad. ¿Quiénes son los siervos de Dios? Por eso, ¿quiénes son los ministros de Dios? Ministros es un querubín. Se lo voy a mostrar en el libro de Apocalipsis. Cuando Dios da la palabra a las 7 iglesias, la da a los ángeles de la iglesia, a los querubines, a los servidores, son los pastores, son los líderes. ¿Ves? Porque un ángel, en la Biblia, un ángel es un servidor general, es un mensajero, querubín o ángel. También hay un ángel que es un ser celestial, eso es otra cosa. Porque si ese ser celestial está en una función de servidor, porque si no, no es un ángel, es un demonio. O sea, el demonio es un ser celestial también, lo que no es servidor, por eso se llama demonio. Cuando es servidor, porque ángel es mensajero, servidor, que puede ser un hombre, un pastor, ve el mensaje a los ángeles, el mensaje a los 12 ángeles de la iglesia, son los mensajeros, son los servidores de Dios. O sea, ángel es un servidor que puede ser un hombre o puede ser un ser angelical. Pero cuando el ser angelical no es ángel, cuando es un demonio, porque no es servidor. Claro. O sea, el nombre de ángel es un concepto genérico, para esa que nos ha afectado Hollywood, que siempre ángel es un ser con alas. Y que sí, un ser místico volador por ahí. Porque es que en la Biblia, cada vez que un ángel se aparece históricamente, o sea, un escenario histórico, nunca tiene alas. Cuando un ángel se aparece, es un varón de Dios. Y la gente no sabe, la gente le pregunta, ¿tú eres varón? ¿Tú eres un varón de Dios? ¿Tú eres enemigo? Nunca. Los ángeles con alas en la Biblia son textos alegóricos, son enseñanzas. Siempre en la Biblia, cuando en el pasaje de Abraham, que lo vinieron a visitar 3 ángeles, eran 3 ángeles, a la vista humana eran 3 hombres normales que comieron con Abraham. Entraron, comieron, se sentaron y si comieron fueron al baño.
¿Ve? Y eso eran ángeles. Y los ángeles que fueron a sacar a Lot de Gomorra y Somorra también eran hombres normales, que fíjate que la gente de Gomorra y Somorra lo vio como hombre, óyeme, hay que fornicar con él. No vieron alas, si hubieran ido alas, hubieran salido corriendo. O sea, siempre les aparece a la Biblia un ángel, es un hombre normal. Cuando te explican que son alados, son visiones alegóricas, como porque hay una clase. Ala significa el potencial de servidumbre. Y fíjense que en esa clase ya vimos ya que el ángel no es una pieza, sino es parte de un concepto que es el propiciatorio, que es el sacrificio de Mashiach. Porque el sacrificio de Mashiach es un servicio al cual tenemos que unirnos nosotros. Entonces, por eso en la entrada del jardín Edén tenemos espada, fuego y ángel, y ese es el modelo del tabernáculo, que empieza con una espada, un fuego y termina con unos querubines. Porque sí, porque en la entrada del Edén no son ángeles, son querubines. Y por eso en el propiciatorio son querubines. Porque ¿qué es lo que cuida el jardín? Yo no puedo entrar al jardín como un rebelde. Si yo entro al jardín como un rebelde, voy a tener condenación eterna. Voy a ser un enemigo de Dios para siempre. Entonces Dios puso una protección para la esposa, para que solamente el hombre pudiera retornar cuando ella es esposa y viva con él para siempre. O sea, Dios está poniendo en la línea de producción una protección para que no se pierda la esposa. Si va a retornar, va a ser esposa, porque es mi querubín, es mi cuerpo servicial. Si no, que siga la línea de producción. Y al final se define cuál tal producto con calidad terminado, que lo que es querubín, esposa, servidor, y que lo que es, por eso se llama trigo y cizaña. ¿Qué es lo que es el trigo para nosotros? Es un servidor, es comida, presta a nosotros un servicio, un alimento. La cizaña no sirve para nada, yo la boto. La cizaña no es, la cizaña es una analogía de demonio, botarlo, o sea, no es servicio. Y el trigo es una analogía de un servidor, un servidor, me nutre. Sí, tiene un propósito, tiene un propósito. Entonces, por eso al final se selecciona lo que tiene propósito, lo que va a ser servicial, lo que va a ser esposa, lo que va a ser la ciudad, y lo que no va a ser propósito. Y por eso ve lo que tenemos que ver concatenado. Cada elemento, cada detalle del jardín viene siendo como en una línea de producción el diseño de todo el proceso histórico que estamos viviendo para llegar al producto final. Esa es la idea. Wow. Bueno, empezamos con piedras preciosas y terminamos con piedras. Una pila de proyectiles para no, eso está súper interesantísimo. Tengo muchísimas más preguntas hablando de piedra, ¿quién es la piedra angular? Por eso Cristo Mashiach, ¿quién es la piedra angular en una producción normal? El gerente de producción, el ingeniero, el diseñador, porque él es el fundamento de toda la producción. Claro. Por eso Mashiach, Cristo es la piedra angular, es el fundamento de todo este edificio. No, tremendo. Oye, eso es tanta información en la cabeza a una vez, y aparte es como que te pone a pensar en qué forma ver lo que has creído, lo que has visto y lo que está, o sea, y si se explica de otra forma, uno dice, coño, tiene tanto sentido. Es como que hemos estado en lo que la Biblia dice que no haga, que es en crearnos una imagen. Vemos una parte segmentada y a volar. Vemos otra parte segmentada. No vemos el elefante completo. Por eso yo mostré esta imagen de las conexiones, de las 70.000 conexiones, las 70.000 referencias cruzadas, porque hay que ver la Biblia así, el elefante completo. O sea, hay que ver cada detalle. Si en Génesis habla de una espada, un querubín, una piedra, cómo se conecta, dónde está eso en el tabernáculo. O sea, yo tengo que, el tabernáculo me tiene que ilustrar al Edén, el Edén me tiene que ilustrar al tabernáculo, y el tabernáculo y el Edén me tiene que mostrar Apocalipsis, el libro de Revelación. Y en Revelación me tiene que, y todos al mismo tiempo me tienen que ser ilustrados con el profeta, porque el profeta lo que está es proyectando al pueblo en la línea de producción. Y los salmos lo que están es describiendo de forma poética el proyecto. O sea, todos los libros, por eso vimos ese esquema de las 70.000 referencias cruzadas. Todos los libros nos tienen que nutrir el mismo tema. Y el mismo tema, el metamensaje de la escritura es una boda. El metamensaje. Toda la escritura es una línea de producción, es un jardín para producir esposa. Por eso, ese pensamiento tradicional que hemos tenido, que vamos a regresar al principio, no. Vamos a regresar a la relación, pero no es el principio, porque ahora ya está la esposa. Y al principio está la materia prima. Entonces, lo que se va a regresar a la relación con el esposo, pero no es al principio, porque ya está terminada la esposa. Al principio no se vuelve nunca. Por eso en el jardín, en la Nueva Jerusalén, no hay árbol de la ciencia bien y el mal. No estamos en el principio, estamos en el final. La esposa está terminada. Ha habido un error de que la humanidad cometió un error,
salió del paraíso y ahora Dios viene a salvarla para que regrese al paraíso. No. Paraíso es relación con Dios. La producción empieza en su paraíso, en su producción, pero la esposa empieza la producción de la esposa. La esposa tiene que salir del paraíso hasta que no sea esposa. Porque mientras no sea esposa va a ser un enemigo de Dios y va a morir. Por eso que Dios dice, ya que es igual que nosotros, ella se manda, ya tiene su regla, echémoslo fuera a no ser que venga contra mí y viva para siempre. Toma el árbol de la vida, entonces o sea, hay un proceso, hay una etapa productiva hasta que ella es consolidada como esposa y ya puede regresarnos al principio a la relación con el esposo, porque ahora no es el principio, ya es el final. Es como cuando yo te ponía el ejemplo de que compramos un robocito en una tienda para que limpie la casa. Okay, Cuando el robot llega a la casa, el robot no es servicial, él no conoce la casa. Él empieza ahora a chocar, a tener prueba y error, corregir error, prueba y error. Esa es la historia de la Biblia, ¿ves? Prueba y error, pecado, corregir, hasta que ese robot construye el mapa. Al final, él no regresó al principio, porque al principio no está, al final ya es una esposa, ya le es un querubín, ya él limpia la casa. O sea, es lo que regresó al propósito al cual tú lo compraste, que es que fuera servicial, porque tú lo compraste al principio para eso. Regresó al propósito, ya ahora está cumpliendo el propósito por el cual tú lo compraste, porque al principio cuando él llegó, él no podía hacer eso, él tenía que aprender, él pasa por un proceso de aprendizaje. Esa es la Biblia. Yo pongo al principio las condiciones, ella tiene que pasar por un proceso de aprendizaje para al final convertirse, igual que el robot, que ahora es un querubín de la casa, es un servidor, porque todo su programa está en función de la casa. Ahora ella aprendió, ella se arrepintió, ella corrigió sus errores, ella salió del otro esposo, igual que el robot salió de sus errores. Ahora ella es un servidor del esposo. Esa es la historia de la Biblia. La historia del diseño de una inteligencia artificial. ¿Esa inteligencia quién es? Nosotros, la esposa. Y tiene que No, eso es un buen resumen, pero sí, para el próximo tema, dijiste algo que es un tema controversial. Cuando estabas hablando del otro cielo, ¿no? Y que dieron, se han vuelto como nosotros, conociendo el bien y el mal. Y eso es un tema que quería hablar contigo, que también está en Génesis, que es la pluralidad de ese asunto. Pero ya eso ya para el tema. Ya, eso ya lo dejamos para el próximo capítulo. Sí, para el próximo capítulo, porque eso es un tema controversial en muchos aspectos y quiero cubrirlo acá para traer claridad al asunto. Me imagino que eso va a estar. Eso va a ser el próximo capítulo. Seguimos con la serie. Entonces seguimos con la plataforma de producción, que esto es un tema que no tiene fin, hasta la eternidad. No. Ok, Okay. mi hermano. Okay, gracias. Entonces la semana que viene entramos. Nos vemos entonces. Nos vemos. Dale, chao. Bye.